Saludos. Les habla Arturo Anonymous, creador de Misterios del Universo con Arturo Anonymous. Misterios del Universo es un espacio dedicado a revelar y aportar algunos hechos extraños y teorías. Hoy vengo con un video de gigantes en la Tierra. Aunque son unos hechos ya conocidos, esto sería un abreboca para el próximo video que se titulará El surgimiento de los gigantes, un video que se va a tratar de cómo pudieron surgir los gigantes en el planeta Tierra. Ahora los dejo con gigantes en la Tierra. Pero antes de empezar quiero agradecerle a PC por ayudarme a realizar este video y dejar que lo suba a su canal, V Universal. Gracias a PC. Gigantes según la mitología. Los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos, son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Suelen ser violentos y se dice con frecuencia que comen humanos, especialmente niños. Otros sin embargo, son simpáticos e inteligentes. La diferencia de tamaño ha sido una forma de enfatizar la importancia de ciertos personajes, tanto como para denotarlos como seres monstruosos, aunque de forma humana. Abundan las referencias a gigantes en la mitología antigua. Los gigantes también figuran en gran cantidad de cuentos de hadas e historias folclóricas. ¿Pero realmente existieron? Incontables son las fábulas y leyendas generadas en torno a los gigantes. Se han creado innumerables historias ficticias sobre ellos, pero ¿realmente son ficticios? Si retrocedemos unos pocos miles de años en la historia, no en la que nos cuentan en la escuela, podemos ver que aparecen gigantes hasta debajo de las piedras, desde África hasta América, hasta pasando por Europa y Asia. Lo cierto es que existen multitud de pruebas de la presencia de gigantes en tiempos remotos. Hablo de pruebas materiales, reales y hechos históricos que han pasado de generación en generación y que la ciencia más clásica se limita a apartar o esconder por no tener respuesta a tales hallazgos, o bien por el simple hecho de que su abultado orgullo no les permite rendirse a la evidencia. Gigantes en las civilizaciones antiguas. Vamos a empezar por una leyenda impresionante, una leyenda que nos transporta directamente al país del sol naciente, China. En los antiguos escritos chinos, que anteceden en 300 años a la creación de su calendario, se cuenta cómo hubo una gran batalla entre antiguas civilizaciones chinas y extraterrestres, las cuales sugieren que las regiones del norte fueron invadidas por fuerzas extraterrestres. Estos ejércitos de extraterrestres construyeron pirámides, esclavizaron a la gente y lucharon contra los desafiantes caudillos de Asia. Sin embargo, otra raza indígena de la misma zona en ese momento, intervino en la batalla. Gigantescos hombres, de 3,6 metros de alto, con el pelo color rojo llameante y trajes de cuero como armadura, ayudaron a repeler contra los intrusos extraterrestres. Eran tiempo en donde los feroces gigantes vagaban por la tierra. Ellos salvaron a China y quizás al mundo, conduciendo a las hordas de extraterrestres hacia las profundidades ilimitadas del vacío. Según las leyendas, los gigantes aparecieron desde el noroeste y rodearon la región sorprendiendo y enfrentándose con los extraterrestres. Se decía que a pesar del avanzado armamento que poseían los invasores, los gigantes poseían una fuerza brutal, grandes dones para la batalla y que actuaban contra los extraterrestres con gran temeridad y ferocidad. Todo esto agregado a la ira de los esclavos asiáticos, concluyó en la huida de los invasores interestelares.
Todo esto es una leyenda china, pero leyenda con pruebas verídicas, ya que existen varias representaciones de dicha guerra. Pruebas de la guerra. Restos de información y mitos entre algunos pueblos del norte de China y Siberia meridional, refieren a la historia de una terrible invasión procedentes del cielo, cuando descendieron los malvados dioses e hicieron esclavos al hombre y a la bestia. Estos son trozos de información acerca de la guerra. La huella fosilizada de un antiguo gigante. La provincia de Guizhou, China, ha sido el escenario de un nuevo y misterioso descubrimiento. Se trata del hallazgo de unas impresionantes huellas fosilizadas gigantes, que obviamente superan con creces a un pie humano. En el territorio de la provincia de Guizhou, al suroeste de China, turistas han descubierto las huellas fosilizadas de un gigante. Las impresiones son muy similares a las huellas humanas, pero estas las superan enormemente en tamaño, según informa el portal chino, Sina. Aunque aún se desconoce si se tratarían de huellas realmente antiguas, en las imágenes es posible ver cómo superan en dimensiones a un pie humano. ¿Podrá ser considerada esta huella como una evidencia más de la existencia de individuos gigantes en el pasado distante? Solo el tiempo nos dará la respuesta. Ahora dejamos el país del sol naciente y nos dirigimos a América. Los gigantes del Ovelok. Los indios nativos de Nevada en Estados Unidos contaban historias de gigantes. Los paiutes o piutes, que sabían de estos seres, contaban leyendas que fueron transmitidas de generación en generación. Hablaban de unos seres con los que mantuvieron interminables batallas a lo largo de 1000 años. Según los piutes, estos seres eran gigantes de piel color blanco y pelo rojo. Siteka, que literalmente significa comedores de tule, que es una planta fibrosa de la que los gigantes tejían balsas para escapar de los continuos ataques de los paiutes. Así es como los paiutes se referían a estos gigantes. Según los paiutes, los gigantes de pelo rojo eran tan altos como 12 pies, es decir 7 metros de altura. Se dice que eran un pueblo cruel, que capturaban a los paiutes y los utilizaban como alimento. Los paiutes le contaron a los primeros colonos que después de muchos años de guerras, todas las tribus de la zona decidieron unirse para deshacerse de los gigantes. Los paiutes acabaron con todos los gigantes, excepto unos pocos, que se refugiaron en la cueva del Ovelok. Tras rodearlos y cercarlos, los indios apilaron matorrales a la entrada de la cueva y les prendieron fuego. Los gigantes que intentaban salir morían acribillados por ráfagas de flechas, y los que permanecieron en el interior de la cueva murieron asfixiados por el humo. Pero, hay ciertas controversias acerca de la veracidad de los testimonios, que aseguran la existencia de los gigantes del Ovelok. Durante las excavaciones iniciales se informó del hallazgo de restos momificados pertenecientes a 2 gigantes pelirrojos, uno de ellos una mujer de unos 2 metros de estatura y el otro perteneciente a un hombre de más de 40 metros de alto. Pero de todo ello no nos ha llegado prueba alguna. En el libro de Sarah Winnemucca Hopkins, Life Among the Piutes, Theorongs and Climbs, no se mencionan gigantes, sino que se refieren a ellos como bárbaros. Los escépticos afirman que la contaminación química de los cadáveres posterior al enterramiento fue la causa más probable por la que las momias tenían el pelo rojo y no negro, como la mayor parte de los indios de la zona. Un estudio realizado en la Universidad de Nevada indica que la estatura de los gigantes era de poco más de 1,80 metros, y no de 2,40 como se había afirmado en el pasado. Para otros, el hallazgo de sandalias de casi 40 centímetros de longitud en la cueva del Ovelok es prueba suficiente de que el relato paiute es real.
En un artículo publicado en la revista minera de Nevada en 1931, en febrero y junio del mismo año, se tuvo noticia del descubrimiento de dos esqueletos de gran tamaño en el lecho del lago seco de Humboldt, cerca de Lovelock, Nevada. Uno de ellos medía más de 2,5 metros de alto y más tarde se explicó que estaba envuelto en un tejido cubierto de una sustancia resinosa, de manera similar a las momias egipcias. La estatura del otro individuo superaba supuestamente los 3 metros. Algunas otras pruebas de la existencia de los gigantes de Lovelock incluyen una colección de imágenes que muestran la huella de una mano de tamaño doble a la de un hombre normal grabado sobre la pared rocosa de la cueva, publicadas por los investigadores del Bigfoot MK Davis y Don Monroe en el 2013. A lo largo de la frontera entre Perú y Bolivia, se han hallado calaveras cerca del lago Titicaca que se afirmaba pertenecían a gigantes de pelo rojizo y cráneos alargadas. Las leyendas narran que los indios Uros construían barcas con juncos y vivían en islas del lago Titicaca del mismo modo que los Paiute. Aparentemente los incas les empujaron a vivir de esta manera de la misma forma que los ancestros de los Paiutes aparentemente hicieron con los gigantes en el lago Laontan. Al día de hoy, muchos de los objetos originales hallados en Lovelock, pero no gigantes, pueden ser contemplados en un pequeño museo de historia natural ubicado en Winnemucca, Nevada. El Museo Smithsonian de Washington, D.C. alberga algunas piezas como los señuelos de pato, mientras que los restos óseos y la cestería pertenecen al Museo del Estado de Nevada. El lugar es significativo desde un punto de vista arqueológico ya que es un buen ejemplo de la aparición de pruebas que, tras ser científicamente analizadas, confirmaron la leyenda que los ancianos paiutes contaban a sus nietos durante años, aún sin confirmarse con exactitud la totalidad de la historia. El Museo de Antropología de Fort Myers de la Universidad de California publicó un artículo sobre la cueva de Lovelock en el 2005 que decía así: este lugar ha sido ampliamente expoliado y gran parte de su material ha quedado en manos de coleccionistas privados. La cueva de Lovelock, a pesar de la degradación que ha sufrido durante años, es uno de los más importantes yacimientos en la historia de la arqueología norteamericana. La cueva de Lovelock fue nombrada oficialmente enclave histórico en 1984. Gigantes en la Biblia. Tanto en la Biblia, como en el libro de Enoch, se menciona varias veces la presencia de gigantes, los llamados Nefilim. Libro, Génesis 5, 7, capítulo 6 versículo 4. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Libro, Deuteronomio 1, 2, capítulo 2 versículo 21. Se trataba de un pueblo grande y numeroso, y de gente alta como los descendientes del gigante Anak. Libro, Josué 12, 13, capítulo 13 versículo 2 y 3. Todos los territorios mencionados allí eran considerados territorios de gigantes. Libro, Números 13, 14, capítulo 13 versículo 33. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. En un extracto del libro de Enoch podemos leer: tomaron mujeres, cada uno escogió una, y comenzaron a ir hacia ellas y a tener comercio con ellas y les enseñaron los encantos y los encantamientos, y les enseñaron el arte de cortar las raíces y la ciencia de los árboles. Así pues estas, concibieron y pusieron en el mundo gigantes. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Gigantes en otras religiones, leyendas y mitologías. Gilgamesh. Se hace referencia al gigante Gilgamesh. La primera leyenda relacionada con gigantes resalta 5,60 metros de altura. Déspota rey de Uruk, desenfrenada lujuria, apresaba a las mujeres para poseerlas. Los dioses crean a Enkidu para enfrentarlo. Krishnaitan.
En un texto épico religioso del siglo III a.C. aproximadamente, aparece Tan, una demonia gigante perversa. Tan fue contratada por el malvado rey Kamsa para matar al sobrino de este, Krishna, que era un bebé de pocos meses. La gigantesca demonia adoptó la forma humana para hacerse pasar por una nodriza y envenenar al bebé Dios. Para ello untó veneno en sus pechos. Pero cuando Krishna succionó de su pecho, no solo tomó la leche materna y el veneno, sino también el alma de la demonia. Ella retomó su forma original gigantesca y cayó al suelo pataleando y gritando. Su cuerpo era tan grande que aplastó uno de los bosques de Vrindavan, el pastoril pueblo de Krishna, y cremarlo llevó varios días. Gigantes de escarcha o hielo. Eran malvados, descendían del sudor del gigante Ymir, el primer gigante nórdico que existió. Según el mito, poblaban Niflheim, el mundo de la niebla, frío y hielo. Eran enemigos de los dioses, aunque en ocasiones se mezclaban. Anteo. Poseidón y Gea eran sus padres. Vivía en Irasa, en los desiertos de Libia. Este descomunal gigante afrontaba y mataba a todo el que se atrevía a circundar en sus territorios, bajo la promesa de cimentar un templo con cráneos humanos para su padre. Goliat. Último descendiente de los Nefilim, famosos por su pelea con David de la historia hebrea, un mito que deja como reflexión que a pesar de lo descomunal que era Goliat, media aproximadamente 2,80 metros, fue vencido por alguien pequeño, pero la fuerza la llevaba en el alma. En los mayas, se encuentra en su historia los Bacabov eran 4 hermanos, que los dioses alinearon para que cada uno sostuviera el firmamento situado en los 4 puntos cardinales, ya que temían que éste fuera a desplomarse sobre la tierra. En este orden de ideas, los aztecas cuentan sobre los gigantes en la mitología. Antonio Pigafetta y los viajes de Fernando Magallanes. Esta investigación oficial informó que la tripulación de Magellan descubrió algo que no esperaba durante su travesía del globo en la década de 1520. Pigafetta detalla un gigante bailando y saltando sobre las costas de Argentina. Las narraciones sobre los humanoides que habitaron en la Patagonia han estado desde que comenzaron a explorar esas tierras los europeos. Titanoaquia. En España, los Gentilad de País Vasco. Gigantes mitológicos, Upeyú. Nigeria poblada de gigantes. Finlandia, el gigante irascible Caleb. China, Huafu, líder de una tribu de gigantes. El Popol Vuh narra la historia de un gigante. Una historia que se repite en el tiempo. No se puede obviar la relevancia de que culturas por todo el mundo sin relación entre sí, arriban narrando las mismas historias desde la más remota antigüedad. Con la particularidad que todas las leyendas manifiestan lo mismo. Hace tiempo existieron unas criaturas gigantescas que poblaron la tierra. Eran unos seres coléricos, salvajes y combativos, que siempre buscaban pelear y hacer daño, acabar con dioses, tierra y humanos, para morir finalmente en manos de los mismos dioses u hombres. Motivo de su existencia era destruir el Olimpo o al hombre y terminaron siendo ellos los exterminados.